Vamos a hablar de la madurez de la iglesia porque la tarea ministerial de la iglesia demanda, la tarea ministerial de la iglesia, y ahora sí ya me meto en la palabra, demanda que la iglesia madure. Diga conmigo, madurar. Diga una vez más, madurar. Es necesario de que como iglesia maduremos, porque mientras la iglesia es niña, la iglesia está entretenida y distraída en las cosas que hacen a las necesidades personales. ¿Cuál es la característica primordial de la iglesia, de una iglesia infantil? La característica principal de una iglesia infantil es que prioriza sus necesidades antes que el propósito de Dios. Quiero mi bendición, quiero mi sanidad, quiero mi milagro, quiero mi porción, quiero lo mío, lo mío. Esa es la identificación más fuerte, característica de una iglesia que no está madurando, que solo piensa del evangelio como algo para autobeneficiarse, promocionarse, que tiene que ver con el crecimiento de uno mismo sin pensar en el propósito y en el diseño de Dios. Y por lo tanto, la iglesia, mientras se mantiene niña, terminará a través de alimentarse de solo lo que ella quiere, terminará en celos, contiendas y disensiones por las cosas que quiere recibir y que se hacen propias. Pablo dice a los Corintios en el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, quise hablarle como a espirituales, quise darle vianda, pero tengo que volver a darles leche, porque sois infantiles, sois niños en Cristo, son carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo le plantea esa declaración de celos, contiendas y disensiones en el contexto de una iglesia que todo lo veía como un beneficio propio. Mi ministerio, mi don, mi gracia, mi bendición, mi milagro, mi palabra profética, lo mío. Y entonces en ese mi, se armaron grupos dentro de la iglesia de los Corintios, donde a uno decía que era de Cefas, Pedro, otro decía que era de Juan, otro decía que era de Apolos, otro decía que era de Pablo, y otros que se sentían un poco más espirituales decían que eran de Jesús. Y entonces se había armado una división interna, claro, porque donde hay niños habrá grupitos. Como pasa en un jardín, como pasa en una escuela primaria, ¿sí? El grupito de los padres profesionales, el grupito del que trae el delantal o la ropita más nueva, el grupito de los que traen los zapatos rotos, el grupito, y se van armando. No pasa en las escuelas de esa manera, que hay como grupitos en los salones de clase, claro, y hay como distinciones, y vos sos de ellos, y vos sos del otro, y yo soy de este, porque el niño en su condición infantil, primero es egoísta y segundo es elitista. El niño le gusta separarse en fracciones y dividirse entre grupos para identificarse con pequeños grupitos personales. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Esa es la conducta infantil. Y obviamente cuando Pablo le dice son niños en Cristo, les está dando de alguna manera una esperanza. ¿Por qué? Porque no es que son niños, son infantiles carnales perdidos. Son hijos de Dios, pero que no están madurando. Dentro de la exhortación hay una medida de gracia. Dentro del reto que Pablo le está diciendo, hay celos, contiendas, están divididos, tienen problemas, pero son niños en Cristo. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Por qué hace esa declaración, esa aseveración? Porque Pablo los exhorta, pero al mismo tiempo los consuela. Los exhorta, pero también los
consuela. El problema de ustedes es que no han madurado en lo que ya tienen dentro. Ustedes son niños en Cristo, ya están en Cristo, ya pertenecen a la familia de Dios, son parte del cuerpo de Cristo, son miembros los unos de los otros. De hecho lo va a ir diciendo a lo largo del capítulo 11, 12 y 14 acerca de esa realidad corporativa de la iglesia. Pero que sean parte de la iglesia, que sean parte del cuerpo, que sean parte, no quitaba de que todavía no habían madurado en aquello que Dios había puesto dentro de ellos. Y entonces el anhelo de Pablo es que puedan crecer, que puedan madurar, que puedan romper con esos ciclos de infantilidad. ¿Para qué? Para representar cabalmente a Dios sobre la tierra. Porque hay toda una creación que gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando hablamos de la manifestación de los hijos, ya no estamos hablando de los hijos niños, de los hijos pequeños, sino de los hijos maduros. De los hijos que han llegado a la madurez para poder ejercer autoridad sobre la herencia que el Padre nos ha entregado, coherederos juntamente con Cristo. Y ese es el llamado que tenemos, de representarlo al Señor cabalmente. Y no lo vamos a lograr a través de mejorar nuestra performance, de mejorar nuestro carisma, de mejorar nuestros cultos, nuestras reuniones, de hacer cada vez más excelente la alabanza o más excelente la exposición y el formato de la iglesia. No. Eso no digo que sea malo, eso es bueno, sirve, pero jamás podrá reemplazar al crecimiento de la vida de Cristo en la iglesia, a la madurez alcanzada por la plenitud de Cristo en nuestra vida, o llamémoslo de otra manera, al control, al dominio absoluto del poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Tírenme un amén solidario de vez en cuando para acordarme que usted está del otro lado. ¿Sí? Amén, gracias. Entonces, en la medida que maduramos podemos expresar más cabalmente al Señor sobre la tierra. Y entonces Dios cumplirá su propósito en nosotros, a través de nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Venir al conocimiento de la gloria de Dios es venir al conocimiento del Hijo de Dios, que es su gloria, su expresión más gloriosa. Él es el resplandor de su gloria. Hebreo lo deja claro que Él es el resplandor de su gloria. Y que las naciones vengan al conocimiento de la gloria del Señor es venir al conocimiento de la persona de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros necesitamos ser coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos, porque de esa manera es que vamos a expresar a Cristo en las cosas cotidianas. Matrimonio, coherente con el Evangelio. La crianza de los hijos, coherente con el Evangelio. Finanzas, coherentes con el Evangelio. ¿Sí? Vida cotidiana, social, política, económica, que sea una revelación del carácter de Dios a través de nuestras vidas. Porque si no, no somos creíbles como iglesia. No seremos creíbles como pueblo de Dios. Ahora, en este contexto de maduración y de crecimiento, vamos a ir a la palabra de esta noche. La supremacía, preeminencia e incomparabilidad de Cristo. La supremacía, preeminencia e incomparabilidad de Cristo.
Porque si Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, necesito conocer a este Cristo glorioso y colocarlo en el lugar correcto de mi realidad o de la realidad de Dios en mi vida. Él es supremo, Él es preeminente y Él es incomparable. ¿Puede decir conmigo, por favor? Él es supremo. Diga, Él es preeminente y Él es incomparable. Él está por encima de todas las cosas, supremo. Él es antes de todas las cosas, preeminente. Y Él es incomparable en medio de todas las cosas. Quiero compartir esta palabra a partir de la carta a los Hebreos. Si bien no sabemos con certeza quién escribió con detalle la carta a los Hebreos, que es todo un relato teológico comparativo entre el Antiguo Testamento y la persona de Jesucristo, dando relevancia, supremacía y centralidad a Cristo por encima de aquellas cosas que hablaron de Él, pero que no eran Él. Que al compararla, Él queda preeminente, supremo e incomparable. El escritor de los Hebreos puede ser las escrituras finales de Pablo, ya que se escribió cerca del año 60. O puede haber sido su discípulo, Apolos, o tal vez Aquila y Priscila, o uno de los dos, que no lo hayan escrito, como de alguna manera deja entrever Hechos capítulo 18, verso 27, hablando de la capacidad oratoria y del conocimiento bíblico que tenía Apolos del Antiguo Testamento. Pues puede ser. El apóstol Pablo da evidencias claras de ser un hombre que tenía un profundo conocimiento de la ley judaica y de las tradiciones judías. También puede haber sido otro escritor, o tal vez con un poco menos de posibilidades, Aquila y Priscila, que eran discípulos directos y quienes corrigieron a Apolos oportunamente en ese capítulo 18 del cual les estoy hablando. Ahora, sea quien sea que haya escrito la epístola a los Hebreos, es una clase magistral que explica a lo largo de todas las escrituras hebreas cómo prefiguraba y cómo predijo el Antiguo Testamento la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos es un relato que va describiendo y comparando a Cristo con los ángeles, con Moisés, con Aarón, con la descendencia arónica del sacerdote, y finalmente le da un carácter y un ministerio clave, irrepetible en todo el Nuevo Testamento, que es el nombre de sumo sacerdote a nuestro Señor Jesucristo. Hace todo ese recorrido comparativo para mostrarnos la preeminencia de Cristo. El libro a los Hebreos a veces se ha llamado el libro de las cosas mejores. Hebreos constantemente está diciendo de que es mejor. ¿Qué cosa es mejor? Cristo es mejor. Este nuevo pacto es mejor. Tiene mejores promesas. Constantemente está diciendo, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor, es mucho mejor, es superior. 15 veces se usa la palabra kreiton, que significa algo, ¿sí?, que es mejor y más fuerte, pero también es más noble en su condición. La palabra kreiton, que es esa expresión, cosas mejores o superiores o mejor, que aparece 15 veces en Hebreos, esa palabra viene de kratos. Los chicos que juegan a los jueguitos electrónicos saben. Viene de la palabra kratos, que es más fuerte y poderoso,
y que significa no solo más fuerte, sino que es más noble en su sustancia. Es más noble en su durabilidad, en su posteridad. Entonces, cuando compara el Antiguo Testamento, compara el tabernáculo y el templo con Cristo, el apóstol o el escritor a los hebreos dice, Él es Creighton, Él es más fuerte, pero también más noble. Su belleza, su magnanimidad es superior, pero también su sustancia es noble, no se va a corromper, no se va a corromper. ¿Qué es lo que quiere dejar en claro? A diferencia de las cosas que pertenecen a la liturgia y a la estructura del Antiguo Testamento, al sacerdocio del Antiguo Testamento, todo eso se fue corrompiendo con los años, desgastando, envejeciendo, todo eso entró en desgaste, pero Cristo es noble en su condición, en su durabilidad y en su eternidad entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la revelación que ahora tenemos a través de Jesucristo es mejor, es superior y es más noble. En un sentido comparativo, no competitivo. Respecto a lo cual previamente se había revelado todo esto al pueblo hebreo. El pueblo hebreo viene a ser en las palabras, o mejor dicho, la religión judía viene a ser en las palabras del apóstol Pablo aquellas cosas que ahora tomo por basura, con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. No en una forma despectiva de basura, sino en un sentido de que esto es mejor que aquello. Es más noble que aquello, es más exacto que aquello, es más perfecto que aquello. ¿Cuántos dicen amén? Él es superior. Como dijimos el primer día, el Evangelio no es la continuidad de la religión judía. El Evangelio es una nueva dispensación de la gracia y del Espíritu de Dios sobre la tierra. El Evangelio no es una continuación con cosas del judaísmo dentro de la cristiandad, no. El Evangelio es algo nuevo, que toma referencias del judaísmo, que lo profetizó, que lo declaró de antemano, que habló de lo que había de venir, pero lo que venía era diferente a lo que era. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Ellos hablaron de lo que venía. Dios les dio la oportunidad de ver en las cosas futuras. Y de hecho el apóstol Pedro dice, y ellos indagaron diligentemente por ver a quién iba a llegar esta palabra y quiénes iban a ser los beneficiarios finales, sabiendo que no eran ellos. Los profetas y los antiguos indagaron diligentemente en la palabra y supieron que no eran ellos, que era otro pueblo, que era otra cosa. Claro, en ese contexto los religiosos judíos no les gustó mucho este entendimiento. Se acababa una forma y se acababa un prestigio, una alcurnia. Sigo. Más específicamente, como lo dice el autor, Cristo, capítulo 1, verso 5 en adelante, Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué habla acerca de que es superior a los ángeles? Porque en la tradición judía fueron los ángeles que trajeron la ley hasta Moisés. Fueron los ángeles que le comunicaron la ley judía y las leyes a Moisés. Cuando el autor de los Hebreos hace referencia a los ángeles, él dice que él es superior a los ángeles, porque Dios nunca llamó a uno de sus ángeles hijo mío.
Porque Dios nunca le dio su trono a uno de los ángeles. Y sí habla del Hijo como a quien le va a heredar el trono, a quien le va a entregar el trono. Claro, porque los ángeles eran la herramienta, eran el vehículo, el transporte que según la tradición judía Dios había usado para alcanzar la ley y las leyes a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo. Entonces Jesús es superior a los ángeles porque Él no es un transporte de la palabra, Él es la palabra. Él es el mensajero y Él es el mensaje. Él es la palabra hablada desde la boca de Dios. Él sale de la boca de Dios. Es la expresión como dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1. Él es el logos de Dios, que al Dios hablar, y cuando Dios dijo, de Él salió la palabra viva, la palabra creativa, la palabra vivificante. Esa palabra que salió de Dios es el Hijo de Dios. Dios mismo, sin diferencia, no menor, no una versión diluida de Dios. No, es Dios mismo, la voz de Dios, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es la voz creativa de Dios, por eso Él es superior a los ángeles. Pero luego en el capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 4, Cristo es superior a Moisés. Y eso es un golpe muy duro a la cultura, al folclore, a la vida, a la liturgia, al orgullo judío. Porque el personaje más significativo en la historia de Israel para los judíos era Moisés, más que Abraham, que había sido el padre de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés es el caudillo libertador. Porque Moisés es el que los liberó, el que fue y los buscó, pero también es el que organizó el gobierno inicial de Israel, el que le da leyes que lo hacen un pueblo, que lo hacen una nación, de un grupo desprolijo y desordenado de esclavos. En el desierto surge una nación porque Moisés le da las leyes. Pero no solamente le da las leyes que son las leyes nacionales o las leyes constitutivas o la Carta Magna, la Constitución de Israel, sino que también por medio de Moisés viene la ley religiosa. Y entonces a través de Moisés viene todo el culto a Dios, la estructura religiosa. También el vehículo no es Aarón. Aarón es indicado como sumo sacerdote, pero la ley arónica y la ley religiosa viene a través de Moisés. Así que Moisés es el precursor del gobierno y la constitución de gobierno de Israel, pero también es el precursor, el elemento anterior a la formación de la religión judía. Y ahora, el autor a los Hebreos, él dice, Cristo es mayor que Moisés. Él es antes de Moisés y Él es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Él nos constituye a nosotros no una nación terrenal, sino una nación celestial. Porque Cristo nos ha hecho familia de Dios, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Cristo es superior a Moisés. Y Cristo es superior a todo lo que Moisés también ordenó y organizó.
como por ejemplo la casa de Dios, que era el tabernáculo. Moisés vino a ser siervo de esa casa, pero Cristo es el constructor de esa casa. Es el que echó el fundamento, el que le dio forma y el que edifica la casa para Dios. Por eso nosotros no podemos ir por cosas inferiores que tienen que ver con la religión judía. Sí vamos a ella para ver qué dicen de Cristo, pero no podemos reemplazar las cosas por la sustancia y la persona de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Se escribe toda una carta, Hebreos, acerca de la superioridad de Cristo. Se escribe toda una carta, Gálatas, acerca de la eminencia y supereminencia de la gracia para dejar la ley. Por eso no podemos menoscabar y menospreciar el Evangelio, volviendo otra vez a los rudimentos de la religión judía, a las formas y estructuras judaicas que fueron simplemente tipo, sombra y figura de las cosas que estaban por venir. Pero como dice el escritor de los Hebreos, llegado lo perfecto, una vez que llegó lo nuevo, lo que es viejo deja de ser. Tercero, Cristo es superior a los sacerdotes, al sacerdocio arónico. Capítulo 4 hasta el capítulo 7, todos 3, 4, 5, 6 y 7, Pablo se dedica a demostrar que Cristo es superior a la orden arónica, a Aarón y al sacerdocio arónico, mostrando de que estos sacerdotes estaban sujetos a debilidades, a necesidades y a ofrecer sacrificios por ellos mismos, en tanto que Cristo, Él era el sacrificio, no para ofrecer por sí mismo, sino por nosotros, y habiendo ofrecido una vez y para siempre un sacrificio perfecto, ya no es necesario presentar más sacrificios. Pero antes de profundizar en estos 3 puntos, demos un paso atrás, por favor, acompáñenme a dar un paso atrás en el contexto histórico de esta carta. ¿Por qué lo digo? Porque el contexto histórico de esta carta son los conversos hebreos. Eran los que se habían convertido al Evangelio, que eran judíos, que estaban en la dispersión. Y había un problema. ¿Cuál era el problema? Roma no tenía problema con los judíos. Roma no tenía problema con los que adoraban a los griegos, que adoraban a sus dioses griegos. Los romanos no tenían problema con los teutones que adoraban a sus dioses como Thor y otros que los conocemos por los cómics. Los romanos no tenían problema con cada comunidad que adoraba a sus propios dioses. De hecho, Roma absorbe muchos de esos dioses y los trae dentro de, en Grecia, a la Acrópolis, o en Roma traían las estatuas de esos dioses y también se ofrecían adoración, incienso y demás a los dioses de todos esos pueblos que habían conquistado. Roma no tiene problema con ninguna religión, excepto con una, que no es religión, que es poder de Dios. A los únicos que perseguía Roma era a los cristianos. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, y no estoy hablando de los romanos. Cualquier religión que usted practique está bien, es su idea. Ahora usted dice que es cristiano y usted es de todo menos una buena persona. Y cada vez se va a poner peor. Escúcheme, Roma no tenía problema con ninguna religión, con ninguno de los dioses de los pueblos que había conquistado. Roma no tenía problema con ningún movimiento religioso, pero sí perseguía y mataba a los cristianos.
Entonces los judíos que se habían convertido ahora estaban bajo persecución, estaban muriendo, habían perdido sus posesiones, habían perdido sus herencias, y en esa crisis muchos de ellos estaban pensando en volverse a la religión judía. Claro, por creer en Jesús me pasa todo esto, vuelvo a la religión judía, que los judíos no nos tratan mal. Vuelvo a mi tradición, vuelvo a la Torá, vuelvo al templo, vuelvo a llevar sacrificio, me vuelvo a poner la ropa que usaba antes, me vuelvo a las tradiciones que yo ejercía antes, me vuelvo a las fiestas que antes celebraba, porque en ese ámbito a mí nadie me persigue, a mí me dejan en paz. Pero de este lado, soy perseguido, soy buscado, soy aprisionado y soy martirizado. Entonces, en ese contexto de persecución, el escritor de los Hebreos escribe esta carta. ¿Para qué? Para exhortar a los hermanos y animar a los hermanos que donde estaban antes era el anuncio de cosas mejores, que donde estaban antes era la profecía de las cosas mejores, y las cosas mejores era Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que no se podía comparar aquello con esto, y que si tantos años Israel había esperado por las cosas mejores que Jeremías había profetizado, capítulo 31, 32 y 33 de Jeremías, que Jeremías había profetizado que un día Dios escribiría su ley en el corazón de los hombres, que Dios le daría un nuevo pacto donde Él vendría a morar en nuestros corazones, y ya nadie le enseñaría a nadie acerca de Dios, porque Dios mismo nos hablaría y nos edificaría y nos enseñaría de Él. Entonces ahora que se estaba cumpliendo lo profetizado en el Antiguo Testamento, no se vuelvan a aquellos que profetizaron, vuélvanse a lo que sí se profetizó, a Cristo nuestro Señor, el cumplimiento de todas las sombras, tipos y figuras que tenemos en el Antiguo Testamento. Cuidado con que vivir en Cristo, morar en Cristo y proclamar a Cristo nos provoque una crisis, y ante esa crisis queramos volver a las formas, a los tipos y a las figuras, por la persecución que significa pararnos de este lado de la cruz. En definitiva, eso es lo que el apóstol está tratando de dejarles en claro. Sí, vale la pena estar parados de este lado. Sí, vale la pena establecer, declarar y proclamar que somos de Cristo, estamos en Cristo y proclamamos a Cristo a los cuatro vientos. Vale la pena. Serás perseguido de los judíos que conocen la ley, y serás perseguido de los romanos que conocen la política. Pero permanece en Cristo, porque vale la pena permanecer en Él. Versículo 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, que habló anteriormente de manera fragmentada, ahora nos ha hablado plena, finalmente y claramente en la persona de su Hijo. Tenemos Hebreos 1, 1 y 2. Lo que el apóstol lo que el escritor de los Hebreos está diciendo: Dios nos habló a través de los padres y de los profetas de forma fragmentada, pero ahora nos ha hablado plenamente, finalmente y claramente a través de su Hijo. El autor dice en estos últimos días, lo que básicamente significa el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Por lo tanto, no hay una revelación mayor de Dios que esta revelación que es Cristo.
No hay una revelación nueva después de Cristo, posterior a Cristo, al Hijo de Dios. Esta es la última, la mayor, la más plena y la más clara revelación de Dios. Él es la imagen de su sustancia. ¿Quieres conocerlo? Él es la imagen de su sustancia. Y esto es todo. ¿Hay algo más? No, Él es el todo. Él es la plenitud. Él es la totalidad. Él es el todo de Dios dado a conocer. Pero a veces no escuchamos su voz porque estamos mirando en el lugar equivocado, buscando nuestras propias respuestas a nuestras propias necesidades. Y en eso hablábamos hoy de que está nuestra etapa infantil. Todos llegamos al Señor por nuestras necesidades. ¿Está? Nadie llegó porque estaba buscando a Dios. Estábamos buscando una sanidad, estábamos buscando llenar un vacío interior, estábamos buscando ser libres de la depresión, de la angustia, estábamos buscando de que nuestro matrimonio no se termine de romper, estábamos buscando una respuesta por un hijo que estaba en la droga, en la delincuencia, en el alcoholismo, en lo que sea. Vinimos por una necesidad personal y no está mal. Pues si no, algún hermano va a decir, pastor, parece que está mal buscarlo a Dios por la necesidad. No, no está mal. Inicialmente no está mal, está perfecto. Él es la fuente inagotable de gracia y bendición para nosotros. Él es la fuente inagotable, Él es el sanador, Él es el libertador, Él es el que opera en gracia, el que trae bendiciones sobre nuestra vida, Él es nuestra provisión. Sí, Él es todo eso, pero esa es la revelación inicial de Él. Él se muestra así para saciar nuestros apetitos. Porque si no se sacían nuestros apetitos, nuestras necesidades, Dios no nos puede hablar de su propósito. El fundador de LAPEN, no sé si lo conocen, al ministerio LAPEN a nivel global, que es el ministerio que dio inicio a todas las escuelas dominicales. ¿Cómo se llama? Livopem. El fundador, que en Inglaterra, del movimiento de escuelas dominicales infantiles, él tenía esta frase: ¿quieres que el niño te escuche? Antes de llenar su corazón, llena su vientre. Porque solo un niño con el vientre lleno escucha para llenar su corazón. Y si bien no es un texto bíblico, es una verdad en la cual Dios opera también. Porque cuando llegamos, lo primero que Dios hace es saciar nuestros apetitos que están a los gritos, clamando ¡ayuda! Llorando como un niño que quiere prenderse del pecho de su madre. Llorando y clamando por ser saciados del apetito, del hambre, de la necesidad de un desierto como es este mundo, de la violencia, del dolor, de la enfermedad que provoca este mundo. Y llegamos a Él clamando para que Él nos sacie. Y está bien, pero habiendo sido saciado el apetito inicial, Dios quiere llenar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma de su voluntad. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos para aquel que dio su vida por nosotros. Así que Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Diga conmigo, nos habló por el Hijo. Y lo que Él vino a hablarnos por el Hijo es la plenitud
de Dios, es la revelación más acabada, completa y final. No hay nadie que tenga una revelación posterior al Hijo de Dios. ¿Se entiende? Él es la revelación final de Dios. Somos iluminados en esa revelación para entender su revelación, para entender lo que Él es y significa para nosotros. Por eso el autor a los Hebreos escribe toda una carta para poder mostrarnos cuán superior es Cristo en esta revelación y que le pongamos el lugar que Él merece en nuestra adoración. Para que no haya ninguna otra cosa que no sea Cristo a quien adoremos. No podemos escuchar cuando nuestras necesidades no están saciadas. No tenemos oídos cuando el clamor de nuestra alma está a un grito por el dolor, la ansiedad, la angustia, la enfermedad, la carencia, la marginación o lo que sea. Él sacia nuestro corazón y luego nos habla de su voluntad. Dios habló a través de muchas personas, pero ahora nos habla a través de su propio Hijo. Y veamos lo que dice acerca de su propio Hijo. Hay varias declaraciones aquí en estos primeros versículos. Quiero ir más rápido porque me estoy retrasando un poco. Dice en estos primeros versículos, designado por Dios como heredero de todas las cosas. A través de Cristo Dios creó el mundo, número 2. Número 3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. 4, Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Son por lo menos 7. Número 1, designado por Dios como heredero. Él es el heredero de todas las cosas creadas por Dios. Romanos 8:17. A través de Cristo Dios creó todas las cosas que hoy existen. Juan 1:3. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, aquí en Hebreos 1. Y 4, Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios, porque por supuesto Jesús es Dios. Él es el misterio escondido por los siglos, la Trinidad revelada en el Hijo, en el Espíritu Santo y en el Padre Celestial. Juan capítulo 14, verso 8, por favor acompáñenme, si los multimedia me ayudan. Juan capítulo 14, verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, hace sus obras a través de mí. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que la igualdad con Dios fuera algo a lo que aferrarse. Jesús no es un Dios diluido, no es un Dios debilitado, no es una forma menor de Dios. Cristo no es una forma diluida o desgastada o menor o inferior de Dios para poder hacer contacto con el hombre. No es un demons como creían los griegos, que eran los seres inferiores o los semidioses que venían a habitar entre los hombres y a comunicarse con los hombres las cosas escondidas de los dioses griegos. No. Jesús es Dios. Cristo es Dios. Y Él es la revelación más acabada, plena y absoluta de Dios. Por eso nos abocamos a adorarlo como Dios,
para comer de Él y beber de Él y ser edificados y renovados, nutridos por Él. Porque Él es Dios. Él es la aproximación de Dios al hombre, para que el hombre pueda alimentarse de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Número 5 de las declaraciones que hace Hebreos 1. Número 5 de las declaraciones que hace Hebreos 1. Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y cuando Hebreo dice que Él sostiene todas las cosas, son todas las cosas. El cielo, la tierra y lo que está debajo de ella. Él sostiene la creación de todas las cosas, espirituales y materiales. Él sustenta todas las cosas con la autoridad de su palabra. Todo está sujeto a Él y su palabra todo lo sostiene. Él no es Atlas, el dios griego que cargaba sobre su espalda el globo terráqueo. Él no está sosteniendo el globo terráqueo, Él sustenta toda la creación. Y la palabra sustentar es la expresión de la madre que amamanta al hijo. Es el que le aporta la vida a toda la creación. Desde su pecho Él alimenta, en forma figurada, Él alimenta todo lo creado para sustentarlo y que lo creado no se caiga. ¿Por qué el mundo no colapsa? ¿Por qué la creación no colapsa? ¿Por qué las estrellas no colapsan? Porque Él la sustenta. ¿Por qué no tememos al asteroide que va a pasar en 2033 cerca de la Tierra? Porque Él lo sustenta, Él nos sustenta. Va a pasar entre la Luna y la Tierra. Y ya algunos están haciendo pronósticos apocalípticos acerca de eso. Tranquilo, iglesia. Él es el que sustenta todas las cosas. Dos puntos más y voy terminando. Tres puntos más y voy terminando. Cristo purificó los pecados a través de su muerte, número 6. Y 7, Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Con todo esto, el escritor a los Hebreos nos quiere dejar en claro la preeminencia y la supremacía de Jesucristo por encima de las tradiciones, las formas, la liturgia, aún del sacerdocio arónico y la religión judía. Habiendo expuesto esto, Él continúa a partir del verso 4 del capítulo 1, diciendo, Él es superior a los ángeles. Apocalipsis dice que un ángel puso un pie sobre las aguas del océano y otro sobre la tierra. Así de grande es un ángel, o una definición apocalíptica de un ángel. Un ángel puso un pie en los océanos y la otra pierna en el continente y se paró entre las aguas y comienza a relatar, no voy a entrar ahí, comienza a relatar lo que sucede de ese ángel gigantesco que pone un pie en el océano y el otro en la tierra. Cristo es mayor que los ángeles. Él es superior y Él es mayor. Y a lo largo del capítulo 1, versos 5 al 14, Él hace referencia acerca de esta superioridad. Pero luego se detiene por un momento a la hora de hablar acerca de su superioridad y pasa de hablar de los ángeles, en el capítulo 3, a hablar de Moisés. Y es como si se metieran con tu abuelita, hermano. El apóstol Juan Balistreri dice, con razón no quiso poner quién lo escribió.
porque estaba a punto de empezar sin insultos, pero a menospreciar, a menoscabar, a poner en menos el rol de la persona más significativa en la cultura, en la religión judía. Y es como que empiecen a menoscabar y a menospreciar a tu abuela. Que se metan con tu madre, con tus seres queridos. Y entonces el escritor de los Hebreos dice, no voy a poner mi nombre. No importa quién soy. Y quedan en el anonimato. Quedan en el anonimato, no sabemos quién lo escribió. Yo creo que dijo, ya con toda la persecución que tengo de Roma, con toda la persecución que tengo por ser cristiano, no le voy a añadir ser perseguido también por los judíos. Y él habla acerca de la superioridad de Cristo sobre Moisés y deja una advertencia. Por favor, los hermanos de multimedia, si me ayudan, capítulo 3, verso 7. A lo largo de Hebreos, y se lo voy a dejar para que usted lo estudie en su casa, porque vamos a ir al recreo. A lo largo de Hebreos, nosotros tenemos cuatro definiciones de la superioridad de Cristo y tenemos 5 advertencias para la iglesia. Entre cada declaración de su superioridad viene una advertencia para la iglesia. Y esta es la primera, solo voy a leer la primera, las otras 4 se las dejo para que usted las encuentre. Multimedia, ¿los tengo ahí? Capítulo 3, verso 7 de Hebreos. No sé si estaban acá en este culto. Hebreos, gracias. 3, 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuál es la primera advertencia? No endurezcan su corazón. Porque te están sacando tu religión y te la están reemplazando por una persona. Todos tus colores, todos tus mantos, toda tu liturgia, toda tu forma, todos tus mueblecitos, toda tu estructura, toda tu forma, la ropa de los sacerdotes, la ropa del sumo sacerdote, todo eso, y de repente te dicen, todo esto hablaba de Cristo. Y llegado Cristo, tienes que escucharlo a Él, rendirte a Él y vivir conforme a Él. Y dejar todo esto, porque ahora llegó la sustancia. Y ya el escritor de los Hebreos sabía la reacción de los que escuchaban. 3:7 dice, ahora que están escuchando su voz, no endurezcan su corazón, como hizo Israel, como hizo su pueblo, cuando tentó a Dios. El día de la provocación. ¿Cuándo fue el día de la provocación? Cuando Dios le dijo, entren a la tierra, y el pueblo dijo, no vamos a entrar, porque más son ellos que nosotros, más grandes son sus ciudades, y ellos son tan altos como gigantes, no lo vamos a hacer. No queremos entrar en esa tierra. Tú nos quieres dar esa tierra, que es más amplia, que es más rica, que es más abundante, pero nosotros no queremos entrar ahí. No nos conviene entrar ahí. ¿Cuál es la tierra más rica y más abundante y más plena? ¿Cuál es la herencia mayor de la iglesia del Señor? Cristo. ¿Y cuáles son los gigantes y las ciudades amuralladas? Las que tenemos nosotros adentro, que tenemos que derribar para poder
conocer la plenitud, la grandeza, la riqueza, la abundancia de esta, la nuestra herencia. Canaán es para nosotros la tierra prometida, Cristo, la plenitud de Dios dada a nosotros. Pero habrá reyes que derribar, coronas que tirar abajo, tronos que deshacer, que están en nuestros corazones. Termino con esta advertencia, que es una advertencia para todos nosotros. No endurezcamos nuestro corazón ante la voz, la revelación y la persona de nuestro Señor Jesucristo. No digamos, no quiero entrar en ese territorio, no quiero ir más adentro en él, porque tengo mucho para perder, porque tengo mucho que dejar atrás, porque tengo temor de lo que estoy dejando y no sé qué es lo que voy a alcanzar a tomar. No me provoquen, dice Dios. Le dice en el texto y nos dice a nosotros, no me provoquen, no sea que queden vagando en el desierto. Una generación entera sin entrar a la promesa que yo les hice. Por eso cada vez que se nos presenta Cristo o, ponga lo que usted quiera del otro lado, nosotros podemos entrar a la herencia o podemos quedar vagando y dando vueltas en cosas que no perfeccionan a los santos y que no manifiestan el carácter perfecto de Cristo en nosotros.